no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, les voy a pasar ahora las lecturas bíblicas, así las buscan, que es Génesis capítulo 37, del verso del 2 al 4, y después del verso 17b hasta el verso 28. Después el Salmo 105, verso del 1 al 3, y del 16 al 22, y se finaliza con el verso 45, parte B. Después Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10, y después del 13 al 15. Y después la lectura del Evangelio es Mateo, capítulo 14, desde el verso 22 hasta el verso 33. Vamos a pedirle a Chiqui que tenga la lectura bíblica de Mateo y la oración. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Gracias. Señor Jesús, queremos dejar en este momento que tu palabra, que la que nos vas a dar, que las que nos vas a comunicar en esta semana, la que tendremos en cuenta en cada momento, de alegría, de tristeza, de pesares a veces que no sabemos ni cómo explicarlos. Te pedimos que estés bendiciendo a tu siervo, que tu Espíritu Santo se derrame sobre él y seas tú el que nos mandes el mensaje, Señor, por intermedio de su boca. Te agradecemos de corazón que estés a nuestro lado en todo momento y que dirijas esta palabra para recibirla a nosotros en nuestro corazón y para que tu siervo la pueda dar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Vamos a comenzar la meditación, la reflexión en estos momentos. Haciendo un breve repaso de las lecturas bíblicas, vimos en Génesis 37, una breve resumen que voy a hacer acá, que los hijos de Jacob odiaban a su hermano menor, José. José era el preferido de su padre. Cuando José va a visitar a sus hermanos, ellos planean matarlo y finalmente lo venden a unos mercaderes. El Salmo 105, el resumen nos dice que den gracias al Señor, hablen de sus grandes hechos. Cuando hizo venir hambre a la tierra, envió delante de ellos a José, que había sido vendido como esclavo, pero que llegó a ser amo y señor de la casa del rey de Egipto. En la carta a los romanos nos dice: si reconoces a Jesús como Señor y crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pero para invocarlo
hay que creer en Él y para eso haber oído de Él, habiendo hablado de Él y habiendo sido anunciado su mensaje. Llegando al Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 a 33, los discípulos van en una barca mientras que Jesús va a orar. Las olas azotan la barca. A la madrugada Jesús va hacia ellos y le dice: soy yo, no tengan miedo. Pedro quiere ir a él caminando sobre el agua y le dice: ven, le dice Jesús. Pero él comienza a hundirse. Qué poca fe tienes, le dice Jesús. Se calma el viento y en verdad tú eres el Hijo de Dios. Previo al resumen, luego de la multiplicación de los panes y peces, Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, mientras Él se despide de la gente que lo siguieron, para entonces retirarse a orar. Nos podemos preguntar, ¿querrá seguir la meditación motivada por la muerte de Juan el Bautista? Capítulo 14, verso 1 a 12. La que fuera interrumpida por la gente, o se retira para meditar en el milagro recientemente hecho. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí podemos afirmar que cuando se hizo medianoche y finalizó su tiempo de oración, se dirigió nuevamente hacia sus discípulos y como estaban en medio del lago y para colmo el viento era fuerte y contrario a su dirección, tenían viento en contra, y también, lo hizo caminando sobre el agua. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de los milagros de Jesús? Sintetizando, hace algunos años se intentaba mostrar que las narraciones de los milagros de Jesús eran relatos construidos sobre los hechos naturales, comunes, y que se agigantaban a fin de exaltar la divinidad del Mesías. En este caso, se sugería que la barca no estaba lejos de la orilla, pero la oscuridad nocturna y el viento le daban la sensación de estar en medio del lago. Así Jesús se habría acercado caminando sobre las piedras de la orilla, pero fue visto por los discípulos como caminando sobre el agua, pero también habría pisado sobre piedras o el mismo lecho del lago. Pero a poco de andar, Pedro empezó también a temblar, a tener temor a las olas y a la oscuridad. Lo habría hecho caer y hundirse como alternativa racional, pero estaba mal pensada. Pero adolece de considerar los milagros y los desafíos. Es decir, Jesús va caminando. Aparentemente no estaba tan lejos la barca. Pedro también quiere hacer lo mismo que su maestro, pero no. Parece que el temor a las olas y la oscuridad reinante le habría hecho caer y hundirse. Como alternativa racional, no está mal pensada, pero adolece de considerar el milagro desde más que un testimonio de la diferencia. Hay una diferencia esencial entre Dios y nosotros, entre nuestros caminos y los suyos. Las narraciones de los milagros tienen al menos 4 intenciones. Brevemente, podemos decir que en primer lugar, el tema de los milagros dan testimonio del poder de Dios sobre todas las cosas, incluida la naturaleza, que fue creada por Él mismo.
Las leyes naturales rigen el desarrollo de las cosas, pero éstas están también sujetas a la acción de Dios. Con esto se opone al fatalismo de ayer y hoy se supone que cierta incapacidad para la sorpresa, para lo distinto de la historia humana. En segundo lugar, los milagros ponen en evidencia la distancia entre Dios y nosotros. Cuando nuestras fuerzas están agotadas y nuestra capacidad de acción está vencida, Dios vuelve a sorprendernos con su propuesta que supera no solo la miopía humana, sino que devuelve la esperanza en el plan que Él tiene, en ese plan que tiene para con nosotros. Esta distancia también ayudaba a distinguir entre Jesús y los abundantes mesías que andaban en esa época, de la época que creían, pero no hacían tantos milagros como los de Él. Claro que los evangelios insisten en que las leyes naturales se flexibilizaban para ponerse al servicio de su mensaje. El tercer elemento, que en los milagros es determinadas situaciones, mostraban la voluntad de Dios. En este caso, están en peligro de muerte y el Señor viene a salvarlos. Cabe preguntar si no podía calmar las aguas desde la orilla, si necesitaba este milagro para preservar la vida de sus discípulos. Y también, a su vez, prueba la fe de ellos, poniendo en evidencia sus dudas, los convoca a la adoración y manifiesta que Él es el Hijo de Dios. El cuarto elemento que se supone de los milagros es que se hacen para provocar la fe. Ningún milagro tiene un fin en sí mismo, sino que apunta siempre en otra dirección, distinta del hecho en sí y más profunda que el acto de estar o de hacer saltar por encima de las leyes naturales. Como leemos, los evangelios vemos que Jesús hizo muy pocos milagros, si lo comparamos con el tiempo que duró su ministerio. Y los que hizo están vinculados a provocar o a fortalecer la fe de los que asistían como testigos. El Evangelio Mateo pone el énfasis en lo que le interesa hacer crecer al oyente la fe en Cristo. Eso es lo único que le interesa, poner de manifiesto Mateo, que el oyente crezca en la fe en Cristo. Así como Jesús le interesó modelar la fe de sus discípulos, es notorio que los discípulos, al ver una figura que venía hacia ellos caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Otra prueba más tarde de que Jesús no hacía milagros a cada rato. Este relato también lo encontramos en los evangelios de Marcos y de Juan. Este episodio recuerda a otro de la vida de Jesús, la tempestad que fue calmada por él. Mateo 8, 23, Marcos 4, 35 y Lucas 8, 22. De nuevo, una barca en la que se encuentran los discípulos. Una situación de peligro en la que Jesús interviene, trayendo la salvación y reclamando fe y una reacción de admiración y reconocimiento por parte de los discípulos. Ante su temor, Jesús les transmite ánimo y paz a través de su palabra. La palabra de Jesús nos saca de la parálisis del miedo y si confiamos en Él, nos hace capaces de caminar sobre las dificultades, por más grandes que éstas sean. Él siempre escucha nuestras oraciones y nos auxilia. Aunque nos ahoguen las dudas y solo nos quede fe para pedir ayuda,
hay un texto que no lo podemos dejar de lado. Es el versículo 23. El versículo 23 dice que después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. Es decir, que Jesús se va a orar solo. Subió al monte a orar. Cuando uno recorre la Biblia, los profetas también se dedicaban a orar solo, en el caso de Elías, ¿no? Una actitud que nosotros debemos tener los creyentes. Yo también, como creyente, necesito retirarme, apartarme, a orar a solas, separarme lejos de la gente. Así es como nos dice el texto. Él se fue solo a orar, es decir, se aisló. Estar con quien es el centro y sentido de mi vida. Hacer balance, revisar, escuchar, serenarme de todos los líos que yo mismo me he ido metiendo y de los líos de mi alrededor. No para huir, sino no para meterme en una cueva, como lo hacía Elías, sino en medio del desierto lejos, sino para poder experimentar, como Pedro y sus compañeros de travesía, que en medio de la tempestad, de las sacudidas fuertes de nuestra barca, y la barca de la vida que estamos nosotros, esas sacudidas que nos dan el tema del trabajo, y el trabajo infructuoso, de la sensación de que nos hundimos, de nuestras angustias, del encierro por causa de la pandemia, la incertidumbre que ya nos parece generalizada, que se suma al área económica, al sustento diario, que presiona, ahoga nuestra subsistencia. Hoy, hermano y hermana, otra vez, el resucitado nos tiende la mano y nos dice: ánimo, aquí estoy yo, no tengan miedo, ven y camina firme sobre tus dificultades. Seguro que lo vas a poder vencer, y aunque tengas viento en contra, castigándote en tu cara, puedes caminar sobre el mar de los problemas y dificultades que la vida nos presenta. Y si así a pesar de todo aún dudo, me entra el miedo y parece que me hundo, gritaré como Pedro: Señor, sálvame. Y Él extenderá su mano, me agarrará y me preguntará: ¿por qué has dudado? ¿Por qué es tu miedo y tu angustia? No mires tanto la tormenta y a las aguas. Mírame a mí y ven conmigo, nos dice Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 33. Amén. Estimadas hermanas y hermanos, vamos a iniciar otra semana en medio de nuestras turbulencias, en medio de nuestros desafíos y en medio también de nuestras necesidades. Pero debemos recordar que en la barca de la vida de cada uno de nosotros es el Señor Jesús quien viene con nosotros. Por eso en esta semana, que la bendición del Maestro, del Señor de la vida, que es Jesús, nos acompañe. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la constante presencia del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios. Amén.
tengas miedo, hay señal secreta, tu nombre que te ampara cuando vas. La noche oscura. Uno está solo, no hay soledad, aunque la vida te parezca dura. Hay quien vive la eternidad. No tengas miedo, Él guía tus pasos, tu nombre sabe y a tu lado está. Es el amigo que extiende sus brazos. No temas nada, Él contigo va. No tengas miedo, siempre vienes a mí. A quien te guarda siempre con amor, Él te defiende cual seguro escudo. No tengas miedo, hay señal secreta. Un nombre que te ampara cuando vas en el camino que lleva a la meta. Hay huellas por la senda